A ver, venga, nos quedan 40 minutos a ver lo que podemos hacer con los árboles. Ayer empezamos a ver lo que es la estructura de datos enlazadas no lineales, en concreto los árboles, y estuvimos trabajando directamente con esas estructuras y creando un árbol binario que además se correspondía con un árbol de decisión, dijimos. Voy a abrir las transparencias de ayer. Vale. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el TDA. Esto es lo que vimos ayer y este es el ejemplo que vimos ayer. Hoy vamos a ver el TDA a árbol binario y vamos a intentar empezar con el árbol n-ario. Bien. Entonces, básicamente, aquí tenéis las operaciones habituales para trabajar con un árbol binario. Fijaos que tenemos, como siempre, el crea, no aparece el libera, pero es necesario liberar, como siempre, cuando estamos reservando memoria dinámica. Tenemos un recupera de este árbol, en concreto de este nodo, el elemento que hay ahí, te lo da. Tenemos una asigna para cambiar el valor de un nodo que ya exista en un árbol dado. Y luego tenemos estas operaciones de aquí que nos van a ir devolviendo. Perdón, estas no, las de devolver son estas. Estas de aquí son las de posicionamiento que nos devuelven nodos dentro del árbol para que nosotros podamos ir moviéndonos por dentro de la estructura. Entonces tenemos raíz que nos devuelve el nodo de más arriba y tenemos hijo izquierdo, hijo derecho que nos devuelve el hijo izquierdo o el hijo derecho de un nodo dado. Fijaos, es de un nodo que nosotros le indiquemos. Que le decimos, devuélveme el hijo izquierdo de la raíz del árbol, pues te devuelve el primer hijo izquierdo de todos, ¿no? Y luego también podemos preguntar por el padre de un nodo si queremos subir. Y luego tenemos las 4 instrucciones estas que son las de modificación del árbol, de la estructura. En algún momento en las transparencias por aquí pone que el TDA árbol binario es mutable, porque se crea pero su estructura va cambiando con el tiempo, porque insertamos hijos y suprimimos hijos. Entonces tenemos las dos funciones de inserción, insertar un hijo izquierdo, insertar un hijo derecho. Tenemos que dar el elemento y el árbol, pero también hay que decir debajo de qué nodo en concreto hay que hacer esa inserción. Bien, siempre que pone aquí nodo, vamos a tener que pasar un nodo que hayamos conseguido a partir de estas operaciones de posicionamiento. Yo parto de la raíz, bajo 2 o 3 niveles haciendo izquierda, izquierda, derecha. Y en ese nodo que estoy le digo, insértame un hijo izquierdo o insértame un hijo derecho, que es lo que hacíamos ayer, cuando habíamos recorrido todo el árbol de decisión, llegábamos a una hoja y en esa hoja creábamos 2 hijos. Pues en esa hoja nosotros diríamos, inserta hijo izquierdo, inserta hijo derecho. ¿Vale? Y luego suprime hijo izquierdo y suprime hijo derecho. Hasta aquí yo creo que no hay ninguna cosa muy extraña. En lo que sí nos tenemos que fijar bien es en la especificación, en las precondiciones y en el efecto, sobre todo, fijaos, de inserta hijo izquierdo y de inserta hijo derecho. Estamos en un árbol binario, un TDA árbol binario. Entonces, dice inserta hijo izquierdo, que lo que va a hacer es insertar el elemento como hijo izquierdo del nodo n en el árbol binario A. Pero el nodo no tiene que tener hijo izquierdo. ¿Vale? Si yo quiero insertar un hijo izquierdo en un nodo concreto de un árbol binario, la precondición que nosotros hemos puesto aquí es que no exista ya. Porque si ya existiera ese subárbol que está ahí colgando, ¿qué hacemos con ese subárbol? Si ese es el hijo izquierdo, que es la raíz de ese subárbol, y ya quiero insertar un hijo izquierdo y ya hay algo ahí, ¿qué hago con lo que ya hay? ¿Lo borro? ¿Dónde lo dejo? Pero ¿dónde lo conecto? ¿Debajo del todo? ¿Debajo del todo en cuál de las hojas? No hay una respuesta fácil a esto. ¿Vale? Entonces, por definición, en un árbol binario, nosotros decimos que si vas a insertar un hijo izquierdo, no tiene que existir previamente uno. Y lo mismo con el hijo derecho. ¿Vale? Porque no sabemos qué hacer a priori. Cuando ya en segundo veáis árboles balanceados, árboles de búsqueda, todas esas cosas, veréis que al hacer inserciones
pues normalmente se rebalancea el árbol. Entonces, si yo voy a hacer una inserción y hay un subárbol ahí colgando, pues me toca cambiar la forma del árbol para adaptarlo a lo que me proporciona ese árbol. Si es un árbol de búsqueda, pues para mantenerlo de manera que las búsquedas sean eficientes. Pero nosotros estamos viendo un TDA binario, TDA árbol binario básico, y en ese árbol binario básico, que no es de búsqueda ni es de nada, pues si yo quiero insertar un hijo izquierdo, pues no tiene que haber hijo izquierdo para insertarlo, ¿vale? Vale. Y en las precondiciones de suprime, pues evidentemente es lo contrario, tiene que haber, si no, que suprimo. Pero el efecto es interesante porque dice, suprime todos sus descendientes. Es decir, cuando yo suprimo un hijo izquierdo, asumo que ese hijo izquierdo es un nodo que puede ser raíz de un subárbol, y lo que tengo que hacer es eliminarlo todo, no solamente eliminar el nodo que es el hijo izquierdo directo, sino todos sus descendientes también, ¿vale? Entonces esto a la hora de implementarlo hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? ¿Alguna duda con lo que es... bueno, las operaciones de posicionamiento son muy fáciles, ¿no? Pues raíz te devuelve la raíz, hijo izquierdo el hijo izquierdo y así. Y lo único que podemos destacar aquí es que estas operaciones devuelven null si lo que le piden no existe. Si tú le estás pidiendo dame el hijo izquierdo de este nodo y no tiene hijo izquierdo, nos devuelve null, ¿vale? Pregunta. Si queremos modificar, por ejemplo, una de las hojas para seguir poniéndole más preguntas o más animales, ¿no sería mejor tener alguna forma de bajarlo todo un nivel y poner ahí el nuevo? Bajar esa hoja a un nivel. Solo tienes una hoja. O sea, no suprimir todos los clientes, sino bajarlo todo, o sea, insertar por esa hoja y bajar todo un nivel y engancharlo con una de... A ver, pero tú has preguntado, si estamos en el ejemplo de ayer y hemos llegado a una hoja y queremos añadirle dos hijos, ¿no sería mejor hacer qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué sería mejor que añadirle directamente los dos hijos? No hay que hacer nada. O sea, cuando va a insertar, que si tú quieres poner algo nuevo, ponerlo en un sitio y por ejemplo, o sea, en el nivel 2, en el nodo hijo izquierdo del nivel 2, tú ahí metes otro nodo y todo lo que había colgando debajo se lo metes a ver, se va a meter ahora. Pero es que cuando tú insertas un nodo, a ver, la pregunta es si cuando, volvemos a lo de antes, yo quiero insertar el hijo izquierdo de un nodo y resulta que ese nodo ya tiene hijo izquierdo. Y ese hijo izquierdo que ya tiene puede ser la raíz de un subárbol enorme. Y lo que a mí me dan para insertar, fijaos que es un elemento solo, en este caso estamos insertando un solo elemento. Entonces yo crearía un nodo solo, ¿y qué hago con el nodo que estaba ahí? ¿Lo pongo como hijo izquierdo suyo o como hijo derecho? Pero como corresponda, ¿cómo sé yo cuál corresponde? Si esto es un árbol binario básico, estándar, no tengo ningún criterio. Por eso os he dicho, cuando trabajéis con árboles que tengan un sentido más avanzado, árboles de búsqueda, árboles balanceados, ahí sí que hay un criterio, y es conseguir que el árbol te permita buscar los elementos en orden logaritmo de n lo más rápido posible, y para eso el árbol tiene que estar equilibrado. Entonces al insertar voy a rebalancear el árbol siempre. En esos casos veréis que sí es necesario, pero porque ahí ya tiene una semántica extra a la de un TDA árbol binario básico, ¿vale? Con un TDA árbol binario básico puedes implementar el árbol balanceado del árbol de búsqueda. Claro, en ese caso tú primero suprimirás todo, sacarás el subárbol que te cuelga, insertarás el nuevo elemento y harás las operaciones que tengas que hacer, ¿vale? Usando estas operaciones puedes implementar el otro TDA más potente. Venga. Entonces, quiero que echemos un vistazo al código del TDA árbol binario, lo llevo por aquí, árbol binario H. Este es el código que aparece en las transparencias, ¿vale? Entonces tenemos todas las operaciones más libera, ¿vale? En el punto H, además tenemos definido lo que es el nombre público del TDA árbol, el nombre público de las posiciones dentro del árbol, que es nodo, y el elemento, que en este caso yo lo he puesto como si fuera un puntero a char, ¿vale? A ver, déjame ver una cosa. Vale, ya está. Vale.
pero que puede ser cualquier cosa. O sea, aquí podríamos poner entero, como pone las transparencias, o lo que sea. Entonces ya tengo mi punto H. Así. Y vamos a árbol binario C. Entonces árbol binario C incluye árbol binario H, incluye también stdlib para usar malloc y free. Y entonces tenemos aquí definida la estructura que nos permite implementar el árbol binario. Entonces, por un lado tenemos esto, que ya lo conocemos de lo que hicimos ayer, que es la estructura que se define recursivamente un árbol binario, porque cada nodo tiene un elemento y un puntero al hijo izquierdo y un puntero a ver, creo que he mezclado. Sí, he mezclado. Es que no he mezclado, es que tenía abierto eneario. Aquí está, binario. Entre binario y eneario solo hay un palito de diferencia. Vale. Aquí está. Es muy parecido de todos modos. Tengo hijo izquierdo y hijo derecho, el elemento, y aquí también tengo padre. ¿Os acordáis que ayer dijimos que nos podía venir bien implementar las estructuras con un puntero al padre por si quisiéramos recorrer hacia arriba? Entonces, como aquí estamos definiendo un TDA árbol binario genérico, pues tiene el padre para hacer la operación de posicionamiento que te devuelve el padre de un nodo más eficiente. Si no tuviéramos, ojo, si no tuviéramos el puntero al padre en la estructura, la operación de posición que nos devuelve padre no sería tan sencilla como esto. ¿Cómo sería la operación que nos devuelve padre? Dado un nodo y un árbol en el que está ese nodo, ¿cómo sé yo quién es el padre de ese nodo? Tendríamos que recorrer todo el árbol hasta encontrar un nodo que tuviera un hijo que fuera el que estamos pasándole como parámetro, ¿vale? Entonces es una operación pesada, ¿vale? ¿De qué orden será? De orden n, si hay n nodos, orden n. Ok. Venga, pues tenemos nuestra estructura definida de esta manera. Pero, además, ayer dijimos que para manejar el árbol todo el tiempo necesitamos tener una referencia, algo que nos sujete el nodo principal, el nodo raíz todo el tiempo para poder bajar de ahí en todas las ocasiones. Bueno, pues aquí aprovechamos que estamos haciendo el TDA y que vamos a tener en árbol binario H, aquí está, lo que es el nombre va a ser un puntero a una estructura opaca que aquí no se ve, en el punto H no se ve que es lo que tiene. Nosotros aprovechamos para poner en esa estructura un puntero a la raíz. Entonces siempre vamos a controlar, teniendo una variable de tipo árbol, siempre vamos a saber quién es su raíz. Y a partir de su raíz podremos hacer todo lo que sea necesario, ¿vale? En concreto, a partir de un árbol podremos obtener su raíz en la operación raíz, que es de posicionamiento, y una vez que tengamos un nodo, ese primero por ejemplo, pues ya podremos ir desplazándonos por su hijo izquierdo, su hijo derecho, o volviendo hacia atrás por su padre. Las operaciones de recupera y de asigna pues son muy fáciles. Dado un nodo, recuperar es coger el elemento que hay en ese nodo. Y asigna, modificar el elemento que hay en ese nodo. Fijaos que aquí no estamos jugando con cabeceras, como teníamos en las listas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el elemento en el que estamos trabajando directamente tiene el elemento, el nodo al que estamos apuntando tiene el elemento, si lo queremos lo cogemos, si lo queremos modificar lo modificamos. Y las operaciones de inserción y de supresión no son exactamente como las de las listas. En las de las listas decía suprime esta posición, pero aquí lo que decimos es suprime el hijo izquierdo o suprime el hijo derecho. No suprime la posición que te doy, sino el hijo izquierdo o el hijo derecho. Por lo tanto, estamos pasándole una especie de cabecera. Como le pasas el nodo del que vas a borrar sus hijos, pues el nodo actúa de cabecera y nos permite enlazar lo que tengamos que enlazar, ¿vale? Y al insertar, estamos insertando no en la posición directa que nosotros le pasamos a la operación, porque la posición que le pasamos es un nodo y queremos insertarle un hijo.
Entonces, de nuevo tenemos la idea de cabecera ahí oculta, ¿vale? No hay una cabecera en la estructura, pero estamos trabajando siempre con el nodo que sujeta lo que queremos borrar o el nodo que va a tener lo que queremos insertar. Por lo tanto, tenemos una especie de cabecera oculta. Empezamos por la creación de el árbol. ¿Cómo creamos el árbol? Pues como siempre, hacemos malloc del tamaño de la estructura árbol binario y directamente colocamos el primer nodo del árbol que contendrá el elemento que nos pasan en la creación, y ese primer nodo es la raíz, ¿vale? Entonces no podemos tener un árbol binario que no tenga raíz. Todo árbol binario vacío siempre tendrá como poco la raíz. ¿Que en la raíz nos interesa tener un elemento de verdad? Normalmente sí, pues lo ponemos. ¿Que estamos haciendo un árbol en el que la raíz realmente no nos dice nada? Pues va a estar ahí y de él dependerá, de él colgarán, mejor dicho, todos los hijos y descendientes, ¿no? Pero lo normal es que sí que haya algún valor ahí que interese. No es como la cabecera de las listas, que no tiene nada por definición. Normalmente en el nodo raíz siempre hay algo que sí es importante. Y la operación de liberación, que la vimos ayer, fijaos cómo está aquí. Nosotros ayer hicimos la operación de liberación así. Libera, nos pasaban un nodo, ¿y qué hacíamos? Si ese nodo no es nada, no hay que hacer nada. Caso base de la recursión. Caso general, tendré que liberar la izquierda y la derecha, y cuando estén liberadas, liberaré mi contenido si es necesario y a mí mismo. Y entonces esto de forma recursiva liberaba todo el árbol. Pero fijaos que nos pasan un nodo. Aquí en el programa que hicimos ayer teníamos nodo, teníamos una variable que llamábamos raíz, no teníamos un TDA, estamos jugando directamente con la estructura. Entonces por eso esta función recibe un nodo. Pero cuando estamos haciendo el TDA, en la especificación, la operación libera no aparece en la especificación, pero en el punto H lo que liberamos es un árbol, no un nodo. Y un árbol hemos visto que es la estructura que sujeta la raíz. Entonces no podemos hacer la operación libera recursiva, porque la operación libera tiene como parámetro un árbol, no un nodo. ¿Qué hacemos? Igual que hacemos con las cadenas, cuando necesitamos una operación, una función recursiva con más parámetros o parámetros diferentes a los que nos están imponiendo, hacemos una función recursiva auxiliar y así podemos ofrecer la función que nos piden como nos la piden, y esa usa la función auxiliar. Entonces, libera lo que hace es llamar a liberanodo pasándole la raíz. Y liberanodo es exactamente igual que lo que hicimos ayer. Si n es null, no hacemos nada. Si n es distinto de null, liberamos el izquierdo, el derecho y el propio nodo. ¿Vale? Pero desde libera usamos como función auxiliar liberanodo pasándole la raíz. Y cuando ha terminado, entonces liberamos a, que es la estructura que sujeta la raíz. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Están muy callados, ¿eh? Voy un poco rápido, porque tenemos poco tiempo, pero si tenéis dudas, preguntadlas. Venga, pues entonces hemos visto la creación del árbol y la liberación. Y aquí lo interesante es que libera usa una función auxiliar que no es pública. Liberanodo es una función que está dentro de árbol binario C, pero no está aquí en el punto H. Como función auxiliar la tenemos dentro, la usamos dentro, pero no está pública. ¿Vale? Entonces, hemos visto las de posicionamiento, vamos a ver la inserción y la supresión, pero son realmente sencillas. Insertar un hijo izquierdo. Bueno, la precondición hemos insistido en que es que yo voy a insertar un hijo izquierdo en un nodo que no tiene que tener hijo izquierdo. Pues lo único que hay que hacer es crear el nuevo nodo, el que voy a insertar, el que va a contener el elemento que nos pasan como parámetro, lo creo con malloc, lo relleno. Fijaos que para rellenarlo pongo el elemento y le pongo que no tiene ningún hijo, ¿vale?
Y además, como padre, en esta estructura además tenemos el enlace a padre, como padre que le pongo n. Si me están diciendo inserta un hijo en el nodo n, pues el nuevo nodo, su padre es n. He insertado el hijo de n, pues el hijo de n tiene un padre que es n. ¿Fácil? Y por último, el campo hijo izquierdo de n, que es el nodo que me han pasado, pues es el nuevo nodo. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Insertar hijo derecho es exactamente igual, solo que cambiando aquí hijo izquierdo por hijo derecho. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo veis? Si miráis las transparencias veréis el código ligeramente diferente, pero hace lo mismo. Aquí está el árbol binario y la operación de inserción está aquí. Entonces, esto hace exactamente lo mismo que acabamos de ver, solo que no usa una variable auxiliar que yo sí he utilizado. Yo he hecho una variable que he llamado nuevo, la he rellenado y luego la he conectado a la estructura que ya tenía. Aquí directamente trabaja con la estructura. Es decir, me pasan un nodo y quiero añadirle un hijo izquierdo. Pues directamente reservo el malloc en n flecha hijo izquierdo y trabajo todo el tiempo con n flecha hijo izquierdo. ¿Vale? A mí, como estas cosas se me hacen muy largas, pues yo lo pongo en una variable nuevo y luego asigno y ya está. O sea, no hay diferencia realmente. Esto ya es cuestión de gusto personal. Y las operaciones suprime pues son muy fáciles, pero hay que hacerlas con cuidado. Es decir, al suprimir el hijo izquierdo o el hijo derecho hay que suprimir todos los nodos que cuelguen de ellos. ¿Vale? Como tenemos una operación interna, privada, que es una función recursiva que te libera el nodo y todo lo que tenga debajo, que la usábamos para libera, pues directamente llamamos a libera nodo pasándole el hijo izquierdo y finalmente hacemos que hijo izquierdo sea nulo y ahí cortamos el árbol. Si no pusiéramos esto, ¿vale? Si estuviéramos implementando el árbol nosotros ahí rápidamente y decimos suprime hijo izquierdo, pues libera nodo hijo izquierdo, bien. ¿Qué es lo que pasaría? Que habría liberado todo ese subárbol, pero nuestro nodo seguiría teniendo un puntero a una zona de memoria que hemos liberado. Por lo tanto, en cuanto empezáramos a hacer más operaciones con el árbol, pues fallaría, porque podríamos seguir avanzando por esa zona de memoria, aunque no deberíamos. Las liberaciones que hiciéramos a posteriori profundizarían por ahí también intentando liberar zona de memoria que no existe y daría muchos problemas. Entonces esto es fundamental. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Venga, pues en los 15 minutos que nos quedan vamos a hablar sobre los árboles enearios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un árbol eneario? Pues ya dijimos el otro día que un árbol eneario general es un árbol en el que los nodos pueden tener 0 o más nodos. Normalmente, si es un árbol eneario, es decir, de valor de n3, pues significa que como máximo tienen 3. Es decir, la n lo que representa es el máximo. ¿Bien? Pero el mínimo es 0. Y tuvimos una discusión ayer sobre si era lo mismo un árbol dosario que un árbol binario. Entonces yo decía, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, vamos a volver a repetirlo. No es lo mismo un árbol dosario que un árbol binario. Porque en un árbol binario los nodos tienen hijo izquierdo e hijo derecho, pero en un árbol eneario lo que tiene es un conjunto de hijos. ¿Vale? Y ahora cuando veamos la implementación me diréis otra vez, pero es que tiene hijo izquierdo. Que sí, que se llama hijo izquierdo. Pero no es lo mismo que el hijo izquierdo del árbol binario. Porque en un árbol binario, si yo tengo un hijo izquierdo, no puedo insertar otro. Pero en un árbol general, si un nodo tiene un hijo izquierdo, como este que es el 7, este podríamos llamarlo el hijo izquierdo de 2, porque está más a la izquierda. Pero yo, con las operaciones que vamos a ver enseguida, puedo insertarle otro hijo izquierdo al 2 y se colocará aquí. Y entonces este árbol tendrá, este nodo 2 tendrá 4 hijos. Y ahora el izquierdo será el nuevo. Y el 7 ya no es izquierdo. ¿Lo veis? Esa es la diferencia con el árbol binario.
Que yo aquí lo de izquierdo y derecho, bueno, derecho no vamos a usar, pero lo de izquierdo que aparecerá ahora en árbol general, en árbol eneario, no es el izquierdo, sino es el que ahora mismo está más a la izquierda. Pregunta. Pero a ver, en un árbol dosario no vas a tener 4 hijos. Entonces, si tú le pones a la izquierda del izquierdo, pues eso va a pasar a ser el derecho. Ahí está. Pero es que eso no es un árbol binario. Porque si yo tenía un hijo izquierdo y ahora me da por insertar otro hijo izquierdo, el que antes era izquierdo, sí, claro que puede. El que antes era izquierdo se convierte en derecho. Porque el nuevo es el izquierdo. Pero no es cuestión de que sean dos y a uno le llamamos izquierdo y derecho. Es cuestión de que en un momento dado ese es el que está más a la izquierda. Es circunstancial. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo podemos implementar un árbol eneario. Así, a voz de pronto, ¿cómo se os ocurriría a vosotros implementar un árbol eneario? La estructura que tendría que tener. El elemento. La estructura es la que representa cada uno de los nodos. Si decimos, vamos a hacer un árbol de 4ario, con 4 hijos como máximo, le ponemos 4 campos a la estructura, hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. Eso es posible, ¿no? Lo que pasa que es muy bruto y poco elegante, sino poco extensible, ¿vale? Y si hacemos un array de tamaño n, podemos tener un array en el nodo que tenga el elemento, un puntero al padre si queremos, y un array de tamaño n de punteros a nodos. Podríamos reservar memoria, o sea, un array dinámico, también podríamos hacerlo así. Entonces, el tema de usar un array, ¿qué nos va a dar? Una ventaja, y es que vamos a poder acceder a cualquiera de los hijos directamente. Y un inconveniente, pues que si no queremos desperdiciar memoria, tendremos que estar continuamente haciendo realloc para adaptar el tamaño de ese array a las necesidades, ¿vale? Y entonces perdemos tiempo. Y si no queremos perder tiempo, perderemos memoria, porque tendremos el array del tamaño máximo, y si tengo un árbol muy pequeño, todos esos nodos tienen un array muy grande en cada estructura, ¿vale? Entonces, la solución del array pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero podemos pensar en una solución mejor. Si en lugar de un array, para tener la colección de hijos, tenemos una lista implementada con una estructura enlazada dinámica, pues vamos a tener siempre el tamaño justo, va a crecer y decrecer rápidamente, no como realloc, que es de orden n, sino que será de orden 1, en las inserciones y las supresiones, y tenemos lo que buscamos. Vale, pues la idea de tener en una estructura el padre, el elemento y la lista de hijos es justamente la que vamos a ver. Y es esta. ¿Cómo se implementa un árbol eneario? Pues cada nodo lo que tiene es el dato y una lista de hijos. Pero ¿cómo estamos llamando a esa lista de hijos? Pues estamos haciéndolo de esta manera. Tenemos algo que se llama hijo izquierdo, pero que podríamos llamar cabecera. ¿Vale? Le llamamos hijo izquierdo. Y ese hijo izquierdo es un nodo. Y si este nodo tiene más hijos, como esos hijos son hermanos del primero, pues los colocamos aquí, como hermanos derechos de ese primero. ¿Vale? No están enganchados directamente a su padre, con una flecha que vaya del padre a ellos, sino que están enganchados a través de sus hermanos. Entonces, lo que tiene es una colección de hermanos, y uno de ellos es el primer hermano
Podríamos haberlo llamado primer hermano, lo llamamos hijo izquierdo, que da pie a confundirse con el hijo izquierdo del binario, pero podríamos llamarlo primer hermano. Entonces es el primer hermano y estos son siguiente hermano, siguiente hermano, siguiente hermano. ¿Se ve esto? Fijaos que no tenemos una conexión directa entre padre e hijo en ese sentido. Pero si nuestros nodos tuvieran un puntero al padre, pues todos estos sí que van a tener un puntero hacia arriba. ¿Vale? Esta es la estructura que vamos a utilizar para implementar un árbol eneario. Independientemente de cuál sea el valor de la n, pues esta estructura nos sirve siempre. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea de esta estructura? Hijo izquierdo, hermano derecho. Pues claro, cuando yo tengo un nodo y está vacío, o sea, es el único nodo en la raíz del árbol, si es la raíz, no debería insertarle hermanos, ¿verdad? Porque es la raíz. Lo que podría hacer es insertarle un hijo izquierdo o un primer hijo. Le insertaré el nodo y aparecerá aquí. Y si quiero ponerle más hijos a la raíz, lo que haré será, oye, dame tu primer hijo y a ese añádele un hermano. ¿Vale? Me posiciono en el primer hijo y le añado un hermano. Y si quiero, le añado a ese otro hermano. Si a este segundo hijo le añado un hermano derecho, pues ese hermano derecho se pone aquí. Pero si cojo y ya tenía estos dos hijos y le digo a la raíz, oye, añade un hijo izquierdo, ¿qué va a hacer? Ponerlo aquí y conectarlo con sus dos hermanos. Él se queda ahora como primer hijo y los otros dos como segundo y tercero. ¿Se ve esto? Pero eso desde raíz. Pero si tú desde un nodo veías hijo, ¿quieres hacerle otros dos? Sí. Pero no puedes usar No veo eso ahí muy bien. No tenemos hijo derecho, tenemos hermano derecho. Hijo izquierdo, hermano derecho. O primer hijo, hermano derecho. Entonces, cuando yo quiero insertar de tal manera que la forma que yo consiga del árbol es que el nuevo nodo sea el hijo más a la izquierda, insertaré por el principio. ¿Vale? Insertaré por el principio de la lista. Insertar hijo izquierdo. Cuando quiero insertar un nuevo nodo que sea el más a la derecha de ese nivel, insertaré como hermano derecho del último hermano. Y si quiero insertar por el medio, me posicionaré en el medio donde necesite y le insertaré su hermano derecho para ponerlo en su sitio. ¿Me seguís? Entonces, la forma de usar estos árboles es diferente a la del binario. En el binario siempre es o izquierdo derecho, o izquierdo derecho, o izquierdo derecho. Aquí no, porque aquí me puede interesar tener ordenado el nivel. Si el nivel lo quiero tener ordenado de cierto modo, pues insertaré los nodos de forma apropiada. Pregunta. Llegar al nodo que está más abajo a la derecha, Si queremos llegar al nodo que está más abajo a la derecha, no es más lento utilizando una red dinámica, ¿no? O sea, perdón, más lento. evidentemente, a ver, si nosotros implementamos un árbol con esta estrategia de hijo izquierdo, hermano derecho, o primer hijo, hermano derecho, para acceder al nodo que está más abajo y más a la derecha, tengo que recorrer un montón de nodos, porque tendré que coger, bajar al primer hijo de la raíz, irme al último hermano, bajar a su primer hijo, irme a su último hermano. No puedes ir buscando cuál es el último hijo izquierdo y luego ahí ya moverte a hacer una... No existe el concepto de último hijo izquierdo. Tenemos, Mientras haya hijos izquierdos, pero baja. mira, vamos a hacerlo. Estoy aquí y quiero llegar a este. Si voy por los hijos izquierdos, ¿a dónde llego? Para llegar al más a la derecha, de abajo, tengo que bajar y a la derecha, bajar y a la derecha, bajar y a la derecha. Claro, es ineficiente, pero estamos ahorrando memoria con respecto a la raíz. Entonces,
depende de la aplicación que uno vaya a hacer, implementará el árbol de una manera o de otra. ¿Vale? Lo que no existe es el árbol. Este es el árbol, vale para todo, en todos los casos. Es el mejor en memoria, el mejor en tiempo, el mejor en velocidad. No. Tenéis que entender cuáles son los pros y los contras de cada alternativa para cuando os toque implementarlo de una manera o de otra. ¿Tiene un puntero padre? Lo podemos poner, claro. Aquí tengo un ejemplo de nodo, igual que estos, pero con puntero a padre. Pero en el plano derecho tendrá un puntero de izquierdo. No. Ojo. Padre tiene que ir recorriendo para atrás. Ojo. Cuando yo tengo los nodos definidos de esta manera, es decir, con un puntero a padre, lo que voy a tener, vamos a ver, lo que voy a tener son flechitas así. ¿Vale? Y aquí tendré otra. Así. Hacia arriba. ¿Vale? Con esas no puedo recorrer para abajo. Con esas puedo ir de abajo hacia arriba. Entonces son útiles. ¿Por qué? Porque estas listas de hermanos que tenemos aquí no me permiten ir de derecha a izquierda. Me permiten ir de izquierda a derecha fácil, pero de derecha a izquierda no. Entonces si yo estoy en este nodo, ¿cómo llego al padre? Mal asunto. Porque no puedo ir para atrás ni para arriba. Pues entonces le ponemos un puntero al padre y por lo menos puedo ir para arriba. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Repetimos alguna parte? No me va a dar tiempo a ver la implementación porque se acaba la clase. Pero os pongo aquí un ejemplo. ¿Vale? Yo quiero representar, yo quiero tener en memoria mi estructura de directorios del disco duro. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo tengo? Pues tengo un nodo raíz, que será la barra o C2 puntos, como queráis llamarlo. Y de ese van a colgar dos subdirectorios, uno de juegos y otro de la facultad. Pues tengo un hijo izquierdo o primer hijo, que se llama juegos. Ese tiene un hermano derecho, que es facultad. Juegos tiene un primer hijo, ¿vale? Porque tiene 3 subcarpetas. Y facultad tiene un primer hijo y solo tiene una subcarpeta. ¿Se ve? ¿Y si tú quisieras añadir otro directorio? ¿Sí? Si quisiéramos añadir un nodo, ¿dónde? Esa es la cosa, si tú lo quieres meter ahora entre juego y facultad. Entre juegos y facultad. Es decir, yo ahora creo un directorio nuevo y ese directorio se va a llamar trabajo. ¿Vale? Tenemos estudio, ocio, trabajo. Y queremos ponerlo entre medias de juegos y facultad. ¿Cómo lo hago? Pues me voy. Árbol, dame la raíz. Ya la tengo. Ya tengo una posición que es el nodo raíz. Dame el hijo izquierdo. Me da este. ¿Cuál es tu hijo derecho? Tu hijo derecho se llama facultad. Ojo, yo quiero ponerlo antes que facultad. Insértale un hermano derecho a este nodo y lo pone aquí. Y ese lo conecta con facultad, claro. Esto es un insertar estándar de lista. Por horizontal son listas. Claro, es que son listas, si es que lo tenéis que ver así. ¿Vale? Entonces son listas en las que la estructura que antes llamábamos lista, que tenía un cabecera y último, es el nodo padre. Y no tiene un último. ¿Vale? Antes has preguntado tú, bajar hasta el nodo de más a la derecha es muy costoso. No pasa nada. Cuando nosotros teníamos listas y queríamos acceder directamente al final de la lista, ¿qué teníamos en la estructura? Un puntero al primero, que es cabecera, y un puntero a fin, que era un puntero al último nodo de verdad. Muy bien, pues nosotros no hacemos una estructura nodo de árbol eneario que no solo tenga hijo izquierdo, sino que le llamo primero y tengo otro último, y entonces último apuntará siempre a este. De esa manera puedo bajar fácil por la izquierda y fácil por la derecha. ¿Vale? Que además quiero recorrer fácil hacia la izquierda los hermanos, pues les pongo aquí hermano derecho y hermano izquierdo. ¿Se ve? Entonces son alternativas que tenéis que poder barajar.
Vale, no nos queda mucho tiempo, pero os voy a enseñar un ejemplo funcionando de uso de árbol n-ario. De árbol binario lo vimos ayer, pero sin usar el TDA. Este es usando el TDA árbol n-ario, ¿vale? Este programa lo que hace es crea un árbol que llama familia, ¿vale? Y al primer nodo le pone como nombre la etiqueta Tyrion Lannister. Y entonces lo que hace es que llama una función que se llama add y le pasa la familia y el nodo raíz. Y la función add se inventa un número de hijos. Y según el número de hijos que se ha inventado, añade tantos hijos como se ha inventado. Pues añade el primero, porque seguro que va a haber uno, ya que aquí pone uno más random. Añade el primero y el primero es el hijo izquierdo del nodo que nos han pasado. Y si no, todavía me quedan más hijos por añadir, pues hago un bucle. De tal manera que voy a hacer insertar hermanos derechos a ese nodo que es el hijo izquierdo que yo acabo de insertar. Entonces yo tenía un nodo, le he insertado el hijo izquierdo y si quiero ponerle más hijos a este nodo, pues le pongo hermanos a este primer hijo, ¿vale? Además, con cierta probabilidad, 25%, llamo a la función de forma recursiva para añadirle hijos a ese hijo que acaba de inventarse, ¿vale? Entonces esto es una función recursiva, pero no hay un caso base claro, porque depende de probabilidades. En principio, si las cosas funcionan como deben, pues la probabilidad va descendiendo y no va a ser infinito el número de hijos, ¿no? Y ya está, básicamente eso es lo que hace, y luego nos va a mostrar el árbol también usando una función recursiva de recorrido con preorden que veremos el martes. ¿Os puedo enseñar cómo funciona esto? Ha salido solo un hijo, no pasa nada. Ha salido un solo hijo. Ahora salió más, ¿vale? Aquí veis que ya tiene hasta nietos. ¿Lo veis? Pues eso es lo que veremos el martes. ¿Vale? ¿Lo dejamos aquí? Venga.